Paz a vosotros, hermanos. Nosotros también queremos cantar, alabar a nuestro Padre Celestial, reconociendo su amor, su misericordia. En cada momento, ya lo han expresado nuestros hermanos, tal vez en los momentos difíciles, momentos de dolor, de tristeza, podemos sentir la grandeza de nuestro Dios. Podemos sentir ese gran poder que nos sostiene en todo momento. Por eso, la congregación del Shaddai, vamos a entonar este canto, Gran Poder.
Y nunca hemos de callar, dice la Escritura, todas las obras de Dios, sus maravillas. Que nuestra boca pronuncie cada vez, siempre, los maravillosos hechos del Dios Todopoderoso. Amén. Y eso es justamente, hermano, lo que hemos de entonar. Dice la sección 15, canto 16. La grandeza de su amor. Y muchos coincidimos en esto, hermano. Pasa el tiempo, pasan los días, y cada uno de nosotros ha tenido circunstancias difíciles, perdidas. Pero ni con eso nos detenemos, hermano, porque sabemos que la vida está llena dice en aquel pasaje, la vida es harta de sinsabores, ¿verdad? Es muy difícil vivirla, pero a Dios, hermano, no le gusta que el hombre sufra, ¿o sí? Porque a veces como hombres somos indolentes, ¿verdad? A veces no sentimos las cosas y a veces buscamos el mal, hacerle mal al otro. Pero Dios no, hermano. Dios se compadece de nosotros. No es como nosotros. No nos paga conforme a nuestras obras. Dice la Escritura, ¿se acuerda? De que somos polvo. Y eso es una grande dicha, hermano. Porque dice la Escritura que el hombre buscó sus cuentas. ¿Sí? Y luego dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Pero usted conoce a Dios, hermano. Conoce el camino por el que ha de recorrer. Y aunque, hermano, suframos penalidades, angustias, tristeza, aunque perdamos, hermano, porque hemos perdido, y vamos a seguir perdiendo, y vamos a encontrarnos, hermano, afligidos, hemos de decir cuán bueno es nuestro Dios. ¿Cuánta es su ternura, hermano? Dice este canto. ¿Cuánta es? Es poca. ¿Cuánta es su grandeza? Dice. Pues Dios, hermano, es tan grande que no cabe en nuestra mente. Escuchábamos en ese momento la canción del hermano. No cabe, no podemos explicarlo. Dice la Escritura que la tierra es el estrado de sus pies. Y hermano, la inmensidad de Dios y de su amor para con el hombre es muy hermosa, porque hace salir su sol para buenos y malos. Si eso hace con los malos, ¿cuánto más con sus santos, con su pueblo? Por ello, hermano, bendiga el nombre de Dios, póngase de pie y vamos a entonar la grandeza del amor de Dios y su ternura y todo aquello que hace para con nosotros. Amén. Conmigo está, su amor está, yo vivo aquí, mi Jesús, conmigo va, vivo en su paz, vivo en su luz, solo no estoy, no me olvido, su compasión, mi servidor, cuánta es la ternura de cuánta su presencia y su bondad, cuánta gloria y su benignidad, cuánta es la grandeza de su amor, en sus manos tengo protección. Pues Dios, si adversidad su gran mal no me acabó engrandecer. Si algo perdí, aún sigo aquí, me repondré. Todo mi estoy, no me olvidó su compasión, mi servidor. Cuánta es la ternura de mi Dios, cuánta es su clemencia y su bondad,
alabaré, solo no estoy, no me olvido, su compasión, mi servidor. Cuánta es la ternura de mi Dios, cuánta es su clemencia y su bondad, cuánta gloria es su benignidad, cuánta es la grandeza de su amor. En sus manos tengo protección. Su compasión, mi servidor. Cuánta es la ternura de mi Dios, cuánta es su clemencia y su bondad, cuánta gloria es su benignidad, cuánta es la grandeza de su amor. En sus manos tengo protección. Tengo protección. En sus manos tengo protección. Amén. Y gloria sea por siempre a nuestro Dios, quien es nuestra roca, nuestro castillo. Y hermano, nunca se olvide de Él. Nunca se aparte de Él. Sírvale siempre. Dice el Salmo, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, no lo olvidemos, hermano, porque al diario, a cada instante, sentimos sus beneficios. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Ya se cansó? ¿No? ¿Seguro? Yo digo que sí nos cansamos. Pero todavía nos quedan fuerzas, ¿verdad? Porque toca ahora escuchar el mensaje de Dios por medio de su siervo. Este es grato, es el alimento espiritual que buscamos de Dios. Bendecimos a Dios también por ello, hermanos. Porque envía todavía siervos para que su rebaño pueda tener lo suficiente a tiempo y fuera de tiempo. Así que, hermanos, vamos a tener la oración para tener estos momentos del mensaje de la predicación. Nuestro hermano ministro nos ha de dar la palabra de nuestro Dios, y la oración está a cargo de nuestro hermano Pablo. Hermano Moisés, adelante, hermano. Oramos, hermanos. Padre tierno, Dios poderoso, en esta ocasión hemos de inclinarnos a ti porque hemos de escuchar tu palabra bendita. Te hemos alabado y te hemos bendecido, porque grande y poderoso es tu nombre. Amén. Bendito seas, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Tu pueblo no se queda callado, sino que abre sus labios y quiere agradarte con estas bellas melodías, Padre eterno. Pero también en nuestra vida necesitamos de esta palabra, tu palabra bendita que has dejado a tu pueblo amado. Es por ello, Padre, que te pedimos estos momentos, derrames tu espíritu sobre tu Hijo que ha de tomar este lugar. Que también nuestro oído se incline a la sabiduría que proviene de lo alto, Padre eterno. Dirige a cada uno de tus hijos que ha de escuchar esta palabra, que entre como en nosotros como aroma grato, Padre eterno, que toque nuestro ser y que salgamos edificados, Padre eterno. Escucha nuestra oración, porque la ponemos en las benditas manos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Decía nuestro hermano Moisés, esta palabra que nos edifica, nos instruye, nos enseña. Siempre es agradable leer, ¿verdad? Y reflexionar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 143.
Salmo 143, el verso 10. Si ya lo tiene, le voy a dar lectura. Salmo 143, verso 10. Donde el rey David expresaba estas palabras, ¿verdad? Hacía esta petición, le hace esta petición a nuestro Dios y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Conocemos la historia del rey David, un hombre que también dice la palabra de Dios, era conforme al corazón de Yahvé. Un hombre que desde pequeño fue instruido, fue enseñado, desde pequeño confiaba en Dios. Conocemos su historia. Uno de los episodios más conocidos es cuando peleó con aquel gigante, ¿verdad? Llamado Goliat. Y fue con toda confianza, él siendo un jovencito, dice ahí, un mozo, fue con toda confianza, porque sabía quién estaba con él, sabía quién lo iba a ayudar, sabía quién le iba a dar la victoria sobre aquel gigante. Entonces pudiéramos decir que el rey David conocía a Dios, conocía sus mandamientos, conocía sus leyes, conocía completamente la voluntad de Dios. Decimos porque desde pequeño fue enseñado, fue instruido y fue creciendo con esa enseñanza. Pero aquí dice: enséñame a hacer tu voluntad. David conocería la voluntad de Dios. Sí, ¿verdad? Decimos desde pequeño. Desde pequeño la conocía, pero entonces, ¿por qué está haciendo esta petición? Enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Esta palabra con la que inicia el verso 10, enséñame, es de gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que ya sabemos las cosas. Incluso tal vez en ocasiones con cierta soberbia decimos: ¿y él qué me puede enseñar a mí? Yo esto lo sé desde pequeño. Yo esto lo he realizado muchas veces. Lo he hecho muy bien. Entonces, ¿quién me va a poder enseñar algo a mí si yo ya sé hacerlo? Y ahí es donde entra la soberbia en la persona, ¿verdad? Creyendo que ya no hay nadie o ya no hay nada que pueda aprender. Pero aquí David, mostrando humildad ante Dios, dice: enséñame. Porque así tal vez para muchos es difícil hacer esta petición, decirle a alguien: enséñame. Creemos que si le decimos a alguien: enséñame, ya somos, o lo estamos poniendo por encima de nosotros. ¿Cómo le voy a pedir a aquella persona que me enseñe si yo soy mejor que él? Entonces sí se necesita tener humildad para reconocer que todavía hay cosas que debemos de aprender. Para reconocer que siempre hay algo en lo cual debemos de ser enseñados. No pensar que ya lo conocemos todo y que nadie nos puede enseñar, ¿verdad? Por eso David clama a Dios, le dice: enséñame. Y de esa manera él estaba reconociendo a Dios. Él se estaba humillando delante de Dios para poder hacer su voluntad. Dice el apóstol Santiago, vamos a buscarlo, Santiago capítulo 1, verso 5. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1. El verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada.
aquí también nos está dando el consejo el apóstol Santiago, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y es lo que estaba haciendo David, al decirle, enséñame, oh Dios. Porque decimos, aunque él ya había crecido, conociendo, siendo instruido por sus padres, dentro de la voluntad de Dios, aunque él tenía esa fe, una fe que lo sostuvo durante toda su vida, porque decíamos, conocemos la historia del rey David y sabemos cómo siempre fue perseguido, siempre hubo enemigos que quisieron hacerle daño, quisieron matarlo, muchas situaciones por las que él pasó. Y continuó, siguió adelante. ¿Por qué? Por la fe que tenía, una fe basada en el conocimiento que tenía de Dios, un conocimiento que él había adquirido a través de las experiencias que vivió. Decíamos la que se nos menciona y que es la más conocida, es cuando pelea con aquel gigante. Él sabía que Dios lo iba a ayudar y lo comprobó al momento de vencerlo. Y así constantemente pudo comprobar cómo Dios no lo abandonaba, que sí tenía problemas, tenía aflicciones, sufría persecuciones, pero en esos momentos él comprobaba que Dios le ayudaba. Entonces su fe no era una fe vacía, era una fe sustentada en todo lo que él había vivido, cómo lo había comprobado. Y aún así está haciendo esa petición, ¿verdad? Enséñame. Todavía me falta por aprender. Y aquí lo está diciendo el apóstol Santiago también. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Pídasela a Él. ¿De qué manera? Con humildad, ¿verdad? Con fe. ¿Y cuál será la respuesta de Dios? Dice aquí que la da abundantemente. Pero agrega, da a todos abundantemente y no sahiere y le será dada. ¿Qué es saherir? Bueno, aquí usa esta palabra, sahiere, saherir. Reproche, ¿verdad? Hacer un reproche. Muchas veces tratando de humillar a la persona. Cuando tal vez nos acercamos a alguien y le decimos, enséñame a hacer esto. Y la persona nos va a reprochar, nos va a querer humillar diciendo, ¿cómo es posible que no lo sepas hacer si es muy fácil? Porque sí, muchas veces esa es la respuesta de las personas, ¿verdad? Cuando se les pide ayuda y para sentirse superior. Quiere humillar a aquella persona que le está pidiendo ayuda, que le está pidiendo algún consejo. Pero si es muy fácil, ¿por qué no lo puedes hacer? Mira yo con qué facilidad lo hago. Esto ya lo he enseñado muchas veces y tú no lo has aprendido. Tú ya deberías de poder hacerlo con facilidad. Así nos contesta Dios cuando le pedimos sabiduría, dice aquí el apóstol Santiago. No, ¿verdad? Dice que Él no sahiere a nadie, sino que Él ve nuestra necesidad. Y esa humildad, esa fe con la que le estamos pidiendo. Pero dice aquí, si alguien tiene falta de sabiduría. ¿Pero sabiduría en qué? Porque muchas personas se sienten orgullosas y dicen, yo tengo mucho conocimiento. He ido a la universidad, tengo una carrera, o alguien dice, yo tengo 2, y se llenan de orgullo, ¿verdad? Diciendo, yo conozco mucho, yo sé mucho, yo soy una persona muy inteligente. Y tal vez sí, en las cosas, en el conocimiento terrenal, sí puede ser muy inteligente, pero en las cosas de Dios, ¿cómo es? En la moral que nos enseña Dios a través de su palabra, ¿cómo es? Podemos decir, ahí es alguien ignorante, ¿verdad? Pero decíamos, por eso a aquellas personas les cuesta trabajo pedir que alguien les enseñe, porque dicen, es que yo he estudiado mucho, tengo una carrera, tengo tal vez un doctorado. Entonces para ellos hasta es humillante pedir
ayuda a alguien, pedirle a alguien que le enseñe. El rey David, siendo el rey, se humillaba ante Dios y le decía, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, porque él se daba cuenta que había todavía cosas que debería de corregir. ¿Y quién de nosotros pudiera decir, yo ya no tengo nada que corregir en mi vida? ¿Quién de nosotros pudiera decir, yo ya comprendí todo y no hay nada más que pueda aprender? Porque sí, aún dentro de la iglesia se pueden presentar situaciones así, ¿verdad? Hermanos que puedan pensar, a mí ya nadie me puede enseñar nada. Yo desde pequeño he sido criado, he sido instruido y ya nadie me puede enseñar. Decíamos, y entonces ahí es donde entra la soberbia y por lo tanto entra el error en nosotros. Porque al no permitir que nadie nos corrija, nunca vamos a cambiar nuestros errores. Nunca los vamos a quitar y los vamos a seguir cometiendo constantemente. Entonces por eso dice, pídele a Dios. ¿Ya te diste cuenta que te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios. Él te va a guiar. Y lo va a hacer sin reprocharte, sin humillarte. Sino al contrario, te va a instruir para que tú puedas ser mejor. Pero pídesela con fe. Porque decíamos, si alguien puede decir, es que yo toda mi vida he sido enseñado. Pero la pregunta es, ¿y ese conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios le ha ayudado en su vida? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2. Porque decíamos, el rey David seguramente conocía las leyes de Dios, conocía sus mandamientos, conocía la voluntad, conocía todo lo que Dios había hecho con su pueblo Israel. Romanos capítulo 2, verso 13. Dos 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Amén. Decíamos, alguien puede decir, yo conozco la doctrina, conozco la ley, conozco la palabra de Dios, la he leído muchas veces, porque sí, tal vez se hacen programas para leer la Biblia, ¿verdad? Y decimos, se lee una vez al año y al siguiente año nuevamente. Y qué bueno, ¿verdad? Que constantemente estemos leyendo la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿sí nos ha aprovechado en nuestra vida? ¿O únicamente estamos adquiriendo conocimiento, pero no lo aplicamos? Porque aquí dice, no los oidores, no los que escuchan, no los que están siempre oyendo, escuchando la palabra de Dios. No aquel que sabe más, sino ¿quién? El que lo hace, el que obedece, el que guarda los mandamientos de Dios. Porque yo creo que aquí todos conocemos la ley de Dios, ¿verdad? Sí conocemos los 10 mandamientos. Y yo creo que hasta los podemos recitar. Los podemos recitar textualmente como están escritos en Éxodo capítulo 20, del verso 1 al verso 17. O también los podemos recitar mandamiento por mandamiento, ¿verdad? Señalando únicamente el mandamiento. Y decimos, los conocemos. ¿Pero es suficiente conocerlos? ¿Es suficiente recitarlos? No, ¿verdad? No los oidores, los hacedores. Entonces, eso es lo que debemos de pedir a Dios. Porque tal vez no le vamos a decir, Dios, enséñame tus mandamientos, porque ya los conozco. Pero sí le vamos a decir, enséñame a hacer tu voluntad, como decía el rey David. Enséñame a guardarlos, enséñame a obedecerlos.
enséñame a amar tu ley, para que esa ley sea la que guíe mi vida, para que en los momentos tal vez de duda, esa ley esté en mi mente. En los momentos de flaqueza, en los momentos de tentación, en cualquier momento en el cual yo pudiera caer, que tu ley esté en mi mente para guiarme, para corregirme, para enseñarme, para que yo sepa hacer tu voluntad. Porque Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él decía que vino a dar a conocer el nombre del Padre. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Pero nos preguntamos, ¿el pueblo de Israel no conocía al Padre? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿O por qué dijo Jesús, yo vine para darles a conocer tu nombre? Y cuando dice tu nombre no se refiere al nombre con el que le llamamos, ¿verdad? Ya ves, sino tu voluntad, tu autoridad. El pueblo no conocía la voluntad de Dios. Sí, la conocía. La conocía, pero no sabían hacerlo. Se dejaban llevar por sus tradiciones, por lo que ellos creían, por lo que ellos interpretaban. Y de esa manera Jesús se los dijo, ustedes por sus tradiciones traspasan la ley de Dios. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios, pero la traspasaban. ¿Por qué? Porque no se dejaban guiar por ella. Preferían dejarse guiar por sus tradiciones, por lo que ellos pensaban. Tal vez con el propósito, porque así se los decía, ¿verdad? Para querer sobresalir de los demás. Y decían, es que yo soy más perfecto que tú porque yo hago esto. Pero se olvidaban de la ley. Que la ley es la que nos va perfeccionando. Por la mañana decía nuestro hermano ministro Moisés, preguntaba, ¿somos perfectos? ¿O en qué consiste la perfección? ¿En que ya no nos equivocamos? Preguntaba nuestro hermano. Y decía, no, ¿verdad? Al contrario, esos errores son los que nos van a ayudar a corregirnos. Siempre y cuando lo hagamos, porque si siempre estamos cometiendo los mismos errores, pues no podemos seguir avanzando a la perfección. Pero la perfección la vamos a alcanzar de esa manera. Corrigiendo los errores, aprendiendo de nuestros errores, dándonos cuenta en que hemos fallado. Algo que el pueblo de Israel ya no hacía. Ellos se sentían orgullosos de cómo guardaban las tradiciones, pero decíamos se olvidaban de la ley de Dios. Entonces por eso es necesario que le pidamos siempre a nuestro Dios y que expresemos estas palabras que expresaba el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque ya la conozco, ya conozco cuál es tu voluntad, pero ahora enséñame a hacerla. Enséñame a practicarla. Enséñame para que tu voluntad sea la que guíe mi vida. Y que no se quede únicamente como un conocimiento. ¿Para qué? Tal vez para presumir. Porque decimos, eso era lo que hacían tal vez los fariseos, ¿verdad? Ser admirados de las personas. Que los vieran y que dijeran, mira, aquella persona cuánto conocimiento, mira aquella persona todo lo que hace. Entonces, aunque pudiéramos decir, guardaban la ley, pero no hacían la voluntad de Dios. Por eso debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios, sí, guardando su ley, porque esa ley es la que nos va a perfeccionar. Dice también en el libro de los Salmos, la ley de Yahvé es perfecta, que vuelve el alma. Si la ley de Dios es perfecta, entonces esa ley es la que nos va a llevar a la perfección. La que va a trabajar en nosotros para limpiarnos, para corregirnos, para quitar de nosotros los errores que todavía tenemos. Porque sí, ¿verdad? Todavía tenemos algunos errores, yo creo que muchos de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Primero que reconozcamos cuáles son nuestros errores, para poderle pedir a Dios y decirle, ayúdame. Mira, este es mi error, esta es mi debilidad, esto es lo que estoy haciendo mal, ayúdame. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame a corregir todo esto.
Vamos a ver Jeremías capítulo 10, verso 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 23. ¿Alguien lo encontró? Dice, conozco, oh Yahvé, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar de sus pasos. Amén. Amén. Conozco, lo sé, lo he visto, me he dado cuenta. El hombre no es señor de su camino. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el hombre quiere ser señor de su camino? Hace su voluntad, hace lo que él cree que es correcto o hace lo que a él le agrada, hace lo que a él le satisface. Y entonces, ¿quién es el señor del camino del hombre? El pecado, la maldad. La maldad es la que se va a enseñorear del camino del hombre, el que lo va a guiar y lo va a llevar, dice la palabra de Dios, por caminos de perdición. Entonces no es del hombre, no es del hombre. Y también dice al final del verso, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Porque el hombre, por muy inteligente que sea, decíamos, hay quienes lo dicen, yo tengo doctorados, tengo grandes estudios, pero el hombre, por muy inteligente que sea, no puede ordenar sus pasos. Porque por mucho conocimiento que tenga, siempre se va a ir hacia lo malo, a querer satisfacer los deseos de su carne. Entonces, ¿de quién es? ¿A quién debemos de poner como Señor de nuestro camino para que ordene nuestros pasos? A nuestro Dios, ¿verdad? Porque si lo tratamos de hacer nosotros, no vamos a poder. Somos personas, somos seres todavía con muchas debilidades. Somos personas que fácilmente podríamos caer. Por eso debemos de pedirle al Señor, a nuestro Dios, que Él sea el Señor de nuestro camino. Que Él sea el que enderece nuestros pasos. Muchas veces el hombre lo ha dicho, dice, es que yo me esfuerzo por portarme bien. Yo me esfuerzo por hacer bien las cosas. Pero no puedo. Sí, no puede porque, lo decía Cristo, la carne es débil, ¿verdad? Dice, pero el espíritu, ¿sí recuerdan? Pero el espíritu está presto para ayudarnos. Entonces, el hombre, por más que se esfuerce, no va a poder. Él solo no va a poder. Siempre necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Siempre necesitaremos la guía de nuestro Dios. Que sea Él el que nos muestre cuál es su voluntad. Y que nos enseñe a hacerla, a guardarla. Muchas de las veces obedecemos a los hombres creyendo que obedecemos a Dios, ¿verdad? Porque decimos, sí, muchas personas buscan a Dios, quieren buscar a Dios, creen que ya lo encontraron y creen que están haciendo su voluntad, pero realmente la voluntad de quién están haciendo, del mismo hombre, porque se dejan guiar por las enseñanzas de ellos, se dejan guiar por las enseñanzas que dan esas doctrinas falsas. Porque mismo nuestro Señor Jesucristo lo dijo, la doctrina que yo hablo, que yo predico, no es mía, es de aquel que me envió. Entonces nos está mostrando que Jesús no estaba haciendo su voluntad, ¿verdad? Ni él estaba haciendo su voluntad, sino que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y es lo que vino a enseñarnos a nosotros. Por eso decíamos, aunque Israel, pudiéramos decir, conocía a Dios, pero Jesús dijo, yo he venido a mostrárselos. He venido a revelarles al Padre porque ustedes creen conocerlo, pero no hacen su voluntad. No, realmente no lo obedecen. Y eso es lo que pasa muchas de las veces en la actualidad. Personas que creen conocer a Dios, que creen obedecerlo, que creen hacer su voluntad,
pero terminan haciendo la voluntad del hombre, la voluntad de aquel que los está queriendo guiar. ¿Y qué va a pasar? Si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al pozo, ¿verdad? Entonces por eso siempre debemos pedir la dirección de Dios. Y sí, ya se decía también hace unos momentos durante la reunión ministerial, Dios nos va a contestar a través de sus hijos, a través de sus siervos. De esa manera nos va a contestar para enseñarnos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mostrar esa humildad. Decimos, porque para decirle a alguien enséñame, necesitamos humildad. Necesitamos reconocer las deficiencias que tenemos para decirle a alguien enséñame, ayúdame. Entonces eso es lo que tenemos que mostrar nosotros, esa humildad para pedir que nos instruyan, que nos enseñen a saber la voluntad de Dios, que es Dios quien nos enseña, pero decíamos a través de su palabra, a través de sus siervos. Porque decía, regresamos al Salmo que leíamos, Salmo 143:10. Vamos a recordar lo que decía este Salmo. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. ¿Qué se necesita para que sea nuestro Dios? Hacer su voluntad, ¿verdad? Hacer su voluntad, porque decíamos, muchos dicen creer en Dios, pero si no hacen su voluntad, ¿es Dios de ellos? Claman y dicen, es mi Dios. Pero si no hacen su voluntad, esas palabras no tienen valor. Y aquí David lo decía, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Yo te reconozco, yo te sirvo, pero aún así necesito que me sigan instruyendo. No lo sé todo, todavía hay cosas que debemos corregir. Entonces debemos decirle, porque tú eres mi Dios. Y cuando expresamos estas palabras, nos estamos comprometiendo con Él. Porque ya decía nuestro hermano, para que sea nuestro Dios, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Entonces cada vez que decimos, tú eres mi Dios, es un compromiso que estamos haciendo con Él. Un compromiso de obedecerle. Un compromiso de hacer su voluntad. Y le estamos dando ese reconocimiento. Ese reconocimiento que debemos de expresarlo a cada instante. ¿De qué manera? Guiando hacia nuestras plegarias, ¿verdad? Haciendo las peticiones a Él, guiándosela. Pidiéndole su protección y su ayuda. Porque también decía, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu. ¿Cuál es ese espíritu que está diciendo David? Me va a guiar a la tierra de rectitud. Y no está diciendo que lo va a llevar a otro lugar, ¿verdad? Porque la tierra que Dios les había prometido ya la estaban habitando, ya la poseían. Entonces no está diciendo David que lo va a llevar a otro lugar, sino que lo va a guiar o lo va a corregir para que él, al quitar todos esos defectos que pudiera tener, su vida ya se fuera recta, íntegra delante de Dios. Pero dice, tu buen espíritu es el que me va a guiar. ¿Cuál es ese buen espíritu? ¿Cuál es el espíritu que Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos da para guiarnos? Porque también dijo nuestro Señor Jesucristo, antes de ser entregado para morir, Él dijo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le conoce. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve, no lo conoce. ¿Cuál es ese Espíritu de verdad? ¿Cuál es ese buen Espíritu que nos va a guiar a la tierra de rectitud? Su palabra. Su palabra es ese Espíritu, su doctrina, sus enseñanzas. Él dijo, las palabras que yo hablo son Espíritu y son vida.
¿Por qué es un espíritu? ¿Por qué la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es un espíritu? Bueno, para empezar, ¿qué es un espíritu, verdad? Porque hay mucha confusión también con respecto a lo que es el espíritu. Cuando la gente escucha hablar de espíritu, ¿qué se imagina? Un fantasma, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es un espíritu? Una energía, una fuerza que nos mueve. ¿Dónde? Poder, facultad. Eso es un espíritu. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen ese espíritu, esa energía para transformarnos. Su doctrina tiene esa energía para transformar la vida de cada uno de nosotros, para transformar nuestra mente. Por eso decía, mis palabras, las palabras que yo hablo, son espíritu, pero también son vida. Porque hay palabras que son espíritu, pero no son para vida, son para destrucción. Porque hay palabras que pueden destruir, llevan esa energía para destruir a la persona. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras llevan esa energía para transformarnos, para ayudarnos. Entonces, ese es aquí cuando dice, tu buen espíritu me guíe, tus palabras, tus enseñanzas, tu doctrina son las que me van a guiar. ¿De qué manera? Mostrándome mis errores. También dice el apóstol Santiago que la ley de Dios es como un espejo. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestros errores. En un espejo nos podemos ver y nos damos cuenta de los errores que pudiéramos tener y los corregimos, ¿verdad? Tal vez peinándonos mejor o de alguna otra manera decimos, me faltaba arreglar esto, lo voy a corregir. Y así es la palabra de Dios, como un espejo, porque las personas, si les preguntamos si son buenas o son malas, la mayoría va a decir, yo soy bueno, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo me esfuerzo por siempre hacer lo bueno. Y creen que sí, ¿verdad? Hacen lo bueno. Pero cuando lo comparan con lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí nos podemos dar cuenta de nuestros errores, de que no hacemos las cosas bien, que todavía nos equivocamos. Entonces, de esa manera la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, es como nos va a corregir para guiarnos a esa buena tierra, a esa tierra de rectitud, mostrándonos los errores que tenemos. Pero no solamente nos muestra los errores, sino que nos muestra cómo los vamos a corregir. Sí, porque alguien me puede decir, esto que hiciste estuvo mal por esto y por esto. Pero no me dice, lo vas a hacer de esta manera para que te quede mejor. Y la palabra de Dios sí nos muestra nuestros errores, pero también nos muestra qué tenemos que hacer para corregirnos. Decimos, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es entonces acercarnos con humildad y pedir a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a obedecer tu palabra, enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame, guíame. Quita de mí todo aquello que me impide acercarme completamente a ti. Quita de mí estos errores. Corrígeme. Porque no está en mí guiar mis pasos, como decía en el libro del profeta Jeremías, ¿verdad? No está en mí, porque si yo lo quiero hacer, me voy a equivocar. Entonces tú guía mis pasos. Tú encamina mis pasos para que pueda llegar a esta tierra de rectitud. Y cuando lo hacemos, Dios nos contesta. Dios nos ayuda. Dios nos guía. Decíamos, pero lo vamos a hacer con fe, dejándonos guiar por su palabra, dejándonos ser instruidos, ser enseñados por su palabra, y con humildad reconocer nuestros errores para que de esa manera los podamos corregir. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.